busque allí el segundo libro de la Biblia. Vámonos al libro de Éxodo. Vamos a ese libro maravilloso. Vamos a buscar ahí capítulo 7. Vamos a leer del versículo 14 al 17. Señor, te doy gracias por darnos esta oportunidad de poder llevar la palabra. Gracias por los hermanos aquí congregados. Gracias por cada uno de los que han abierto su corazón a poder recibir el mensaje de tu palabra en su vida. Ahora, en Cristo Jesús, a ti oramos, clamando para que tu bendición esté siempre con nosotros, guiándonos a través de la buena palabra que tú tienes preparada. Y hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 17 versículo 14, lo leemos todo, nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. ¿En qué se convertiría el agua, hermanos? En sangre. Vamos a orar. Pues te damos gracias, dice tú que eres ese Dios todopoderoso, ese Dios que se manifestó delante de este hombre llamado Faraón, ese Dios que se ha manifestado delante de nuestras enfermedades, ese Dios que se ha manifestado delante de las dificultades, esos problemas, esos trabajos que a veces nos los quieren dar y no nos los dan. Pero sabemos que tú te manifestarás delante de toda situación, el cual cada uno de nosotros que somos llamados tu hijo pasamos sabiendo y confiadamente esperanzado de que tú resolverás ese momento difícil de nuestra vida. Ahora, en Cristo Jesús, a ti clamamos en oración para que nos guíes a través de tu palabra. Abra nuestro corazón, danos un corazón entendido y ayúdanos a poder meditar en la misma y poder salir adelante. Pues a ti hemos orado en acción de gracia, poniendo en tus manos nuestra petición, poder recibir nuestro milagro. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues hoy tenemos la oportunidad de poder ver algunos de los milagros de Dios. Diga: milagros de Jehová Dios. Estos milagros fueron hechos especialmente para poder mostrarle a un hombre que, creyendo tener el poder, creyendo tener también a sus magos, creer que él podía hacer las cosas que Dios, o más bien Jehová Dios, estaba realizando a la misma calidad, a la misma altura y con la misma intensidad. Pues yo quiero que usted pueda juntamente conmigo poder avanzar a través de lo que nosotros hemos podido haber escuchado, algunos y otros haber podido leído, que son conocidos como las plagas. Diga: las plagas. En todo momento de nuestra vida hay plagas, pero aquí vamos a poder ver claramente cómo, cuando Dios no quiere que usted ceda algo, también endurece el corazón cuando dicen amén. Porque eso fue uno de los acontecimientos que se dio con este hombre llamado, o mejor conocido como Faraón. Había sido endurecido porque Dios tiene un propósito detrás de todo lo que está haciendo en nuestra vida. Cuando dicen amén. Hay algo. ¿Por qué me está pasando? ¿O por qué ha venido a mí esta situación?
pues a Faraón se le fue necesario enviar 10 plagas, entre las cuales en varios momentos la Biblia expresa que había sido endurecido. ¿Por qué? Porque Dios endurecía su corazón para que él no accediera, sino más bien para que pudieran ver el pueblo egipcio el poder de Jehová Dios. Diga Jehová Dios. Porque también ellos tenían sus dioses. Eran mejor conocidos como las deidades egipcias. En lo que vamos avanzando en cada una de las plagas, vamos a conocer la plaga enviada por Dios y cómo la deidad egipcia, cómo los dioses egipcios a través de los magos manifestaban ellos de acuerdo a lo que estaba dando sobre lo que era el acontecimiento. Vamos a conocer los nombres. Conforme la plaga dice un nombre, los de la deidad egipcia dicen un nombre para su Dios. ¿Por qué? Porque ellos similaban a hacer lo mismo que veían que Moisés estaba haciendo. Hermanos, las plagas son cosas de que nunca quisiéramos que llegaran a nuestra vida, pero es un acontecimiento bíblico que se dio en el entonces, el cual nos ha dado hoy el Señor la oportunidad de que nosotros podamos meditar a través de ellas, a través de los acontecimientos que se dieron en cada una de estas plagas. Pues la palabra de Dios nos manifiesta algo muy importante cuando nos dice en el versículo 14: entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Miren, él, por más que tú le digas, no va a aceptar, ya está endurecido su corazón. Y así también hay acontecimientos en nuestra vida que nosotros queremos llegar con tanto amor a aquellos que queremos y conocemos, y a aquellos los que menos quieren saber es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que no quieren saber de Dios, y más cuando están solventes, no como el líquido que utilizan para diluir cosas, sino en la situación monetaria. Porque cuando la gente está solvente, nada le duele, nada le molesta, nada le preocupa, nada le falta, todo lo tienen, pero no tienen al Rey Salvador, no tienen el poder del Señor. ¿Por qué? Porque en alguna manera posiblemente ellos estén endurecidos. Me gusta el contexto de la palabra, como lo manifiesta, porque dice: entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Qué significa? Lo que Dios había hecho sobre la vida de Faraón estaba mostrándose claramente, que él, por más que le hablara, no iba a acceder. Mas la palabra dice: ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dije: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Diga, ¿será que a veces somos sordos o nos falta entendimiento? Y cuando hablo del entendimiento, es de que hemos escuchado, pero la mente no relaciona lo que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos y lo que poseemos a veces es mucho más de lo que nos estamos queriendo hacer o lo que nos están diciendo. Por tanto, cuando la palabra de Dios en el contexto le está diciendo de que había sido enviado y que dejara ir al pueblo, y él no quería, entonces, ¿qué había decidido Dios? Como él no quiere hacer caso, vamos a enviarle 10 plagas. Diga 10 plagas. La primera plaga se manifiesta en la sangre. Para los egipcios, esta deidad se conocía como Api, el dios Api, que era el dios de la sangre, Dios que ellos usaban para ejemplificar lo que Dios había hecho a través de Moisés en el río. Y la palabra de Dios nos lo enseña el versículo 20. Busque el capítulo 7, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová
y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. ¿Qué hizo Moisés? Lo hizo enfrente. Perdón. Yo quiero que usted esté atento a lo que estamos leyendo. Un momento, vamos a detener. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo haga un milagro en el nombre de Jehová Dios enfrente de usted, a que del río se hubiera visto que venía bajando la correntada roja. La palabra está enseñándonos a la plena luz de la escritura cuando dice: y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón. Lo hizo enfrente de él. Dígale al que está a su lado: Dios te trae el regalo del milagro enfrente tuya, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba trayéndole este milagro a Faraón para que él entendiera que había un propósito por el cual él estaba pidiendo y exigiendo que dejara ir al pueblo. Mas la palabra dice: y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Miren, yo he visto documentales que han querido simular hasta dónde llegamos nosotros los hombres, y se conoce como la ciencia. Han querido simular de que literalmente no era conforme la palabra de Dios dice. Como pastor yo me apego a lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque han querido demostrar a través de diferentes plantas que cuando caen al agua pueden despedir ese color rojizo, la cual se manifestaba en estos días de Faraón. Pero la palabra de Dios está hablando literalmente y nos está enseñando, porque la palabra nos dice: y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Qué significa? Que no fue solo un pedazo, no fue solamente un poco, sino que todas las aguas. Si nosotros tuviéramos un conocimiento más pleno y claro de la extensión de lo que abarcaba, posiblemente entenderíamos mejor. Pero la palabra de Dios está manifestando a través de este milagro de la sangre. Pero ¿qué hicieron Faraón y su gente? Miren lo que dice el versículo 22. Nos dice: y los hechiceros de Egipto. ¿Y los quiénes, hermanos? Los hechiceros, los magos, los brujos, o como le quieran llamar, hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué hicieron los egipcios? Agarraron y tomaron posesión de él, Dios Api, para mostrar el mismo contexto, como quien dice: también nosotros lo podemos hacer. Y le quiero enseñar algo para que aprendamos, porque la palabra de Dios se trata de que usted aprenda y conozca. ¿No se ha dado cuenta cuántos ladrones se han salido con la suya cuando dicen amén? Porque Dios lo ha permitido, hermano. Cuando menos sienta, ahí está, que determinó las vacaciones. Mire usted también, mirémonos cada uno de nosotros. Cuántos acontecimientos de cosas que nos hemos salido con la nuestra. ¿Y qué nos ponemos? Nos ponemos gozosos. Mira cómo le engañé, mira cómo le... Pero Dios no olvida. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted pueda ver que Satanás se manifiesta de manera que lo engaña a cada uno de nosotros, que nos hace ver una mentira verdadera. Así como los egipcios estaban creyendo a través de sus dioses, de sus deidades, conforme a los acontecimientos que se estaban dando, ellos estaban muy felices. Hoy vamos a ver lo que es la segunda plaga. Miremos, ¿cuál es la segunda plaga? Digan: las ranas. Le voy a invitar que usted pueda ir ahí a 8:6. Amén.
Pero antes vamos a leer el versículo 1 y 2. Lo leemos, nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así. Si usted no se ha notado, mire que Jehová lo ordenaba: ve donde Faraón y así le vas a decir: deja ir a mi pueblo una vez más para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. ¿Qué significa? La segunda plaga sobre ellos. Mas la palabra de Dios en el versículo 6, busque ahí el 8:6, nos dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Hermano, no se imagine cuántas. No recuerdo qué lugar de los Estados Unidos llevaron de unas ranas grandes. Miren, no pueden controlar. Miren, las ranas se proliferan de una manera exagerada. ¿Ya han visto esos ranarios? Sí, le llamo yo, donde están todos los ¿cómo le llaman? Los chiquitines, eso. Los renacuajos, caballo. Miren, vaya y mire cuántos son. Si son tantos. Pero ahora, yo quiero que usted también pueda ver que los egipcios también tenían preparado algo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían mostrar su poder también. Ahí la palabra de Dios nos enseña que ellos tenían esa deidad que mejor era conocida como H-E-G-T. Ese era el nombre del Dios que ellos tenían para las ranas. ¿Por qué? Porque también, busque el versículo 15, ahí en el 8. Dice la palabra: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, él confiando de lo que él veía que sus magos podían hacer. Como quien dice: Aarón hizo esto, pues hoy le toca a mis magos la competencia. Y si usted se ha dado cuenta, siempre hay competencia en todas las áreas de nuestra vida. Siempre hay algo que estamos compitiendo. Así que cuide a su esposo, porque hay una que está compitiendo, a veces se lo lleva ella también. Cuide a sus hijos, que hay quienes se lo quieren llevar. Miren cómo está la situación de hoy en día. Cuide su trabajo, que hay 20 o 30 o más que quieren el mismo puesto que usted está haciendo y usted se está quejando. No están a gusto. Hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo a través de estas plagas. En la segunda plaga que envía el Señor, nuevamente el corazón de Faraón es endurecido. No quiso escuchar. Mas si miramos el contexto de la tercera plaga, se manifiesta a través del piojo. Váyase al 8:16. Nos dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Miren, le dio una indicación tan exacta, tan perfecta, más la palabra dice: y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también. ¿Cómo se llama la plaga del piojo de los hechiceros? Digan: Ator Nut. Ese era el nombre de su dios, del piojo. Como quien dice: bueno, aquí viene el de nosotros también. Hermanos, si nosotros estamos viendo, yo creo que usted lea el versículo 19. ¿Qué nos dice? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Miren, ¿no creen que Faraón era cuerudo? Sí. Digamos la primera. Ah, bueno. ¿Y si fuera la segunda?
¿qué sucedería? Ya tenía uno suficiente como para calmarse. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que el hombre tuvieron que mandarle 10. Mi pregunta es, ¿cuántas plagas nos tienen que mandar a nosotros? Para que entendamos. Hay un vieron el loco que acaba de pasar, ¿no? Que espero en Dios que sea la última vez que pase gritando. Porque Dios sabe, si supo cómo hacer con Faraón para endurecerle el corazón, ¿cómo no va a hacer con un loco que ande corriendo, gritando locuras y tonteras? Si no va a bendecir la palabra de Dios, es mejor callarse. Pero la palabra de Dios nos está mostrando claramente. La palabra de Dios, cuando nos está llevando a través de este ejemplo, de esta tercera plaga, está mostrando todo lo que Dios estaba demostrándole a Faraón conforme a su poder. Y cada uno de estos era un milagro que se estaba haciendo a través de ¿quién? Diga, a través de Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor está enseñando que Él es el Todopoderoso y que Él tiene el control de todas las cosas. Hoy, si miramos la cuarta plaga, nos vamos a ver manifestado a través de la plaga de la mosca. Váyase ahí al 8:20 y 21 vamos a leer en este momento. Nos dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana. ¿Cuándo tenía que levantarse? Diga, bien temprano. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de mosca, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca, y asimismo la tierra donde ellos estén. Hermanos, ¿se ha dado usted cuenta las plagas que enviaban? La primera plaga, ¿cuál era? Diga, la sangre. ¿Qué es lo que hace el agua ensangrentada? Mal olor, enfermedades. Si volvemos y miramos los piojos, ¿sabe qué es una plaga de piojo? Mire, rasquín por todos lados, hermano. Mire, usted no deja de rascarse y se enllaga la cabeza. Ahora, no digamos las moscas. Si usted viera la mosca, en alguna manera yo le tengo respeto. Saben que son tan buenas que ellas en el aire pueden ir volando y atrás tiran el gusano. Por eso que muchas personas que en los alimentos comen, no es de que se paró la mosca en ella, simplemente no, sino es que ha depositado una larva de gusano, que es lo que uno ingiere, que es lo que lo infecta a uno. Ahora, imagínense el mes de mayo, que dicen que es uno de los tiempos en que es la proliferación de moscas. Si usted no me quiere, vaya a Huachapán y por esos lados de allá, no sé dónde, que había como cafetales y todas esas cosas. Miren, yo no sé qué año fuimos, no hombre, no quedé, yo no quería ni salir del carro. Si uno se da y por todos lados, miren, si uno parecía como que era policía de tránsito saludando a medio mundo, no hombre, si viera las moscas. Hoy los egipcios no se querían quedar atrás tampoco. Ellos le pusieron a su mosca, a su dios, a su deidad, se llamaba Shu Isis. ¿Qué significaba esto? Váyase al versículo 24. El versículo 24, ahí en el 8 nos dice: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Miren que no dice ni molestas, molestísimas, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Miren, eran tantas que no se hallaba qué hacer. Y usted se puede dar cuenta lo que cocinan pecados. Dense cuenta cuánta mosca viene, aunque usted
si tiene cerrado y nada más abre, hasta ellas están empujando la puerta, uno oye que toca y cuando abre no hay nadie, son muy con la fuerza ella que entra por todos lados. Hoy póngase a ver el milagro que estaba haciendo Dios para poder convencer a este hombre que dejara, que soltara al pueblo. Pero Faraón no lo quiso entender. Váyanse al 8:28, ¿qué nos dice? Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Pero quiero que también vea el 32, porque nos dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Mire, hay momentos que hay cosas que a nosotros nos gustan y no lo queremos dejar ir. Hay que dejarlo ir, porque si Dios te está diciendo déjalo ir y tú insistes en lo mismo, vienen las calamidades, vienen las incertidumbres, vienen las enfermedades, vienen las inconformidades, vienen los desalojos, vienen los enojos, vienen toda clase de cosas en nuestra vida. Y la palabra de Dios lo está mostrando. Hoy vamos a ver el quinto de las plagas, que se manifiesta en el ganado. Váyase al 9, 1 y 3, vamos a darle leída. Nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál era el problema de dejar ir a la gente para que sirvieran a Dios? Y eso es lo que sucede con nosotros. ¿Por qué? Porque nos encariñamos de las cosas y no las queremos soltar. Mas la palabra de Dios nos dice: porque si no lo querés dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, estarían todas enfermas. Mas la palabra de Dios, como no querían ellos entender el contexto del Todopoderoso, mire lo que dice el versículo 24. Los egipcios, ellos en su deidad habían nombrado a esta plaga del ganado como el dios Apis. Más la palabra dice, mire lo que dice ahí, el 9:24. Amén. Dice pues: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Miren, ¿cuánto han visto el granizo? Aquí ha caído. Miren, son unos pedazos de hielo. Depende, no sé si de la atmósfera o de algún factor ahí arriba en el cielo. Las nubes se cargan de agua y en cierto momento, como el agua no llega a hacerse líquido, por tanto lo que desprende son esos pedazos. Aquí no ha caído como en otros países como los Estados Unidos, que han caído algunos, como dicen, pelota de softball, pelota de béisbol. Aquí han caído como canicas, no tan grandes, pero aún así, si usted está en la calle, le cae, siente el dolor. ¿Por qué? Por la altura y la gravedad al jalar cada una de estas cosas a la tierra, al precipitarse. Perdón, pero la palabra de Dios está mostrando de que habían caído como nunca en la vida había caído en ese lugar. Posiblemente hubieron heridos, hubieron muertos y todo esto. ¿Por qué? Porque Jehová Dios había hecho llegar ese mal, esa plaga a este lugar, pero también los egipcios, mostrando a través de su dios Apis cómo ellos podían controlar. Vaya ahí en el 9, busque el 9:7. Amén. Dice: entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Miren, no murió ni uno de los ganados de lo que había caído. ¿Por qué de los de ellos no y de los de Faraón sí?
Pero quiero llamar su atención, porque Dios cubre lo que Él quiere y lo que Él protege, lo que a Él le pertenece. Dios estaba mostrando el milagro a través de ellos en cada una de estas plagas. Más la palabra de Dios se manifiesta en que ninguno de los ganados de los israelitas o del pueblo de Dios había sufrido ningún problema. Vamos a la siguiente plaga que vamos a mostrarlo a través de la plaga de la úlcera. Diga úlcera. ¿No se han dado cuenta que hay gente que parecen de úlcera? Úlcera gástrica significa que todas las paredes o la mayoría de las paredes del estómago está destruido por los ácidos gástricos. Personas que a veces por querer estar en dieta, personas que dejan de tomar sus alimentos a su hora, personas porque son adictas a diferentes tipos de pastillas, medicamentos. Todo eso destruye las paredes del estómago. Pero yo no he venido a hablar de la destrucción de la pared del estómago, sino sobre las plagas que destruyeron el contexto de los egipcios, la cual Dios había enviado sobre ellos. La palabra de Dios, ahí podemos nosotros manifestarlo conforme Él nos está enseñando en el versículo que vamos a leer del 8. Estamos en el capítulo 9, versículo 8. Nos dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. ¿Qué significa? Que iba a hacer, miren, yo cuando estuve leyendo me doy cuenta que Jesús, para sanar a un ciego, tomó hierba y escupiendo en ella solo lo juntó en los ojos. Hoy vemos que la palabra de Dios en su contexto está manifestando lo que Jehová Dios había dicho a Faraón, le estaba mostrando. Ahora, los egipcios también tenían su dios que se llamaba Sekhmet. Ese era el dios de la úlcera. Ellos lo nombraron a él también. Busquen allí el versículo 12 en el capítulo 9. Nos dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Qué significa? Que cada cosa que hacía Jehová, los hechiceros o magos o brujos o como le quieran llamar, también lo imitaban. Y si usted se da cuenta, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Moisés delante de Faraón? Diga, la vara convirtiéndose en culebra. Ellos también lo hicieron, pero perfectamente. Pero Jehová siempre demostró superioridad. ¿Por qué? Porque su vara se comió todas las culebras que ellos pudieron haber hecho. Más la palabra de Dios en este contexto nos lleva a través de mostrarnos cuántas plagas era necesario mandar a este hombre para que él entendiera el propósito de Dios, que su pueblo le iba a servir a él. Y eso es importante, hermano. Usted, si se ha entregado en las manos de Dios, su propósito, al igual que el mío, es servirle al Todopoderoso, hermanos. O sea, hoy somos hijos de Dios, ya no somos de este mundo. Jesús lo dijo, que Él no era de este mundo. Pues así tampoco nosotros vivimos en este mundo, porque tenemos un propósito para servir a Dios. La siguiente plaga se manifiesta en el versículo 9:23, la plaga del granizo. Granizo. ¿Qué nos dice el 9:23? Váyase al 9:23. Amén. Y dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué significa? Que cayó como no había idea en ese. Ahora la plaga de la langosta se viene a manifestar. ¿Por qué? Porque cada una de estas plagas, como nosotros podemos ver, en la plaga de la úlcera
era el dios Sekhmet. La plaga del granizo es el dios Heb, G-E-B. Así le llamaban ellos a ese dios. Si nosotros queremos un poquito más de referencia, mire cómo fueron por luego de la libro. Vaya al 9:27 para que leamos un poco más. Nos dice la palabra de Dios: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. ¿Qué estaba mostrando él? Estaba mostrándole al Señor que él no estaba actuando conforme tenía que ser. Pero también podemos leer el 28 que nos dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os tenderéis más. Él estaba tratando ¿cómo le podíamos decir? De aliviar la situación, mas no podía. Por tiempo vamos a avanzar y vamos a ver lo que manifiesta en este versículo la plaga de la langosta. ¿Pero por qué? Ahí mismo Faraón nuevamente vuelve a endurecer su corazón. Si usted lo quiere ver, está ahí en el versículo 35. Más la plaga de la langosta, por supuesto. Perdón. Váyanse allá al capítulo 10. El 10, 3 y 4 nos dice la palabra de Dios: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, Dios de los hebreos, ha dicho así nuevamente: haz cuando no querráis humillarte. ¿Hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langostas. Hermanos, el libro de Joel manifiesta el proceso de lo que es la langosta. Está la langosta, está el saltón, hay varios. Entonces, cada una de ellas destruye cierta parte de la planta. Una se come la hoja, otra se come el ramito, otra se come el tallo y otra se come la raíz. O sea, dicen que el oír el vuelo de una plaga de langosta se semeja como cuando era la guerra allá en Vietnam, cuando venían los helicópteros. Dicen que es un estruendo ruidoso, tremendísimo, y no hay como pararla. Hoy imagínense esta plaga que había sido enviado a los egipcios. Pero igual, los hechiceros de Faraón, invocando su deidad, lo conocían como Serapis, era la deidad de la langosta, volvieron nuevamente a invocar. La palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 10:11, si lo leemos, nos dice: no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Más el versículo aquí en el 10:17, si vamos un poquito abajo, nos dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Qué significa? Él había sentido el peso de Jehová Dios a través de la plaga y estaba pidiendo que lo quitaran. Pero mire lo que dice el versículo 20 ahí en el 10: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Una vez más, algunos dirán: ¿qué quería Dios? Dios quería que no solo Faraón se diera cuenta de su poder, sino que toda su creación, hermanos. Porque a veces nosotros ignoramos el poder de Dios, y posteriormente a esto viene la plaga de las tinieblas. Si usted gusta, lo buscamos ahí en el 10:22. Nos dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densa tiniebla sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Se imaginen, yo no sé cuándo han andado, han tenido la oportunidad de andar cuando bajan esas nubes, la tiniebla, hombre, si viera que ahora, esto no era de que había bajado, sino que se había oscurecido todo. Densa niebla, o sea que había bajado como posiblemente no se veían ni a 1 metro entre ellos mismos.
¿Pero por qué? Porque Dios tenía un propósito para ellos. Miremos lo que dice el versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. ¿Qué significa? Si usted se ha dado cuenta cuántas veces mandó Dios a Moisés y cuántas veces le endureció el corazón otra vez. ¿Por qué? Tenían que cumplirse las 10 plagas. Y quiero que le digan, así también se tienen que cumplir todas las cosas que tiene Dios sobre nosotros también. Todo lo que nosotros tenemos que arreglar, hasta que no lo arreglemos con Él, no estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora la plaga que tocó el corazón de Faraón, y en realidad no fue la plaga, sino que Jehová Dios ya le dijo, bueno, hasta aquí tiene suficiente. Busque el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. Amén. Dice la palabra de Dios, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras del molino, y todo primogénito de las bestias, todo iba a morir. Primogénito era todo aquel hijo primero que había nacido, tanto de hombre como de animales. ¿Por qué? Por desobediencia, por no querer atender a lo que Jehová Dios le estaba mandando. Váyase ahí adelante, busque el 12:29. 12:29. Dice la palabra de Dios, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Mató a todo lo que era. ¿Y qué sucedió con esto? Váyase más abajo, busque el 12:31. Nos dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Miren, ¿qué sucedió? Dios tuvo que hacer algo que posiblemente era lo que Él sabía que pudo haber hecho desde el principio, pero a veces no lo hace para podernos mostrar que Él tiene el control. En todo momento Él tenía el control y Él sabía, pero voy a dejarte correr. Como buen pescador sabe que en un momento te vas a cansar, y ahí es donde Él empieza a jalar. Hermanos, miren todo lo que a veces pasa a uno. Faraón pasó 10 plagas. ¿Cuántas vamos a pasar nosotros para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida? Si es que ya no hemos pasado 9 y nos está faltando una, o nos vamos a ir a más de 10, solo Dios lo sabe. ¿Saben por qué? Porque Él es el Todopoderoso, y Él es el que manda, Él es el que hace y es el que deshace, es el que sana y es el que ayuda al que uno esté en su mejor condición y óptima condición física. Hermanos, no duden lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted menos sienta, posiblemente le viene una plaga. Pero pídale al Señor que no le endure el corazón, sino más bien pídale al Señor, tenme misericordia, ayúdame. Soy hombre, soy necio, porque eso es lo que somos. Testaduros también lo somos. Queremos hacer nuestra voluntad, pero la palabra de Dios me enseña mejor a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacer la voluntad del que la había enviado. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la Escritura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre, por esta oportunidad. Gracias por habernos llevado a través de la odisea de las 10 plagas que en algún momento afectaron a ese pueblo de Egipto. Ahora te pido, Señor, que esas plagas no afecten nuestras vidas,
sino que tú estés con nosotros, ayudándonos a salir adelante. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.